Un fuego ardiente recorrió las venas de Riker mientras la conciencia regresaba a su mente con dificultad. Su cuerpo gritaba de agonía, no con el dolor limpio y agudo de las heridas de combate recientes, sino con el tormento profundo y punzante de lesiones parcialmente curadas que luchaban por sanar. Intentó abrir ambos ojos, pero solo el derecho respondió. El izquierdo estaba sellado por tejido hinchado y fluidos resecos. El sujeto muestra signos de recuperación neural. Una voz metálica y siseante habló en una lengua alienígena que, de alguna manera, se registró en su cerebro con perfecta claridad. El implante de traducción, equipo estándar para operativos de tácticas especiales como él, seguía funcionando a pesar de todo lo demás que le había fallado. Riker intentó moverse y descubrió de inmediato que sus extremidades estaban sujetas a una superficie fría e inflexible. La cámara se materializó lentamente a su alrededor. Paredes curvas de un metal pulido como la obsidiana, adornadas con símbolos parpadeantes y una escritura indescifrable. Definitivamente, no era una instalación médica de la Alianza. ¿Dónde estoy? Su voz emergió como un susurro rasposo, con la garganta seca como la arena del desierto. Una figura se deslizó hasta quedar a la vista, de al menos 2 metros de altura, con una piel plateada y verdosa que ondulaba con patrones bioluminiscentes bajo la luz ambiental. El alienígena poseía rasgos claramente reptilianos, una corona de crestas escamosas en lugar de cabello y ojos de ámbar líquido con pupilas de hendidura vertical. «Estás a bordo de la nave de guerra Cenari Astrolite», respondió el alienígena, examinando una pantalla flotante que Riker supuso mostraba sus signos vitales. «Soy la médica Talia. Has estado inconsciente durante 16 ciclos solares. Más de 2 semanas». La mente de Riker retrocedió bruscamente a sus últimos recuerdos. La emboscada en el puesto de avanzada Omega, su escuadrón atrapado bajo fuego enemigo concentrado, la desesperada acción de retaguardia para la que se había ofrecido voluntario para que los demás pudieran llegar a las lanzaderas de evacuación. La agonía abrasadora cuando múltiples ráfagas de energía le atravesaron el costado izquierdo antes de que la oscuridad lo reclamara. ¿Mi equipo?, preguntó, anticipando ya la respuesta. Desconocido. Fuiste el único humano recuperado del campo de batalla. Talia movió un dispositivo de escaneo sobre su torso. Tu especie demuestra una resistencia notable. La mayoría habría perecido por una alteración tisular tan extensa. Simplemente nací terco, murmuró Riker, probando de nuevo sus ataduras. Seguían sin ceder. La puerta de la cámara se abrió con un susurro neumático. Entró un Cenari más grande, vestido con una ornamentada armadura de batalla que enfatizaba un físico imponente. Múltiples armas colgaban de un arnés táctico sobre su enorme cuerpo. ¿Está el espécimen preparado para la evaluación médica?, demandó el recién llegado, con una voz que resonaba con autoridad. Almirante Krell, acaba de recuperar la conciencia, protestó Talia, su tono con una nota de objeción profesional. Su condición sigue siendo precaria. Al alto mando no le preocupa su condición. Solo su valor estratégico. El almirante Krell se acercó, estudiando a Riker con fría deliberación. El humano demostró una destreza táctica excepcional durante la confrontación en Omega. Herido y superado en número, eliminó a 23 de nuestros guerreros de élite antes de sucumbir. Riker permaneció en silencio, catalogándolo todo. La distribución de la sala, posibles armas improvisadas, la jerarquía entre los alienígenas. Su entrenamiento se activó automáticamente a pesar de su estado comprometido. El desafío se acerca, continuó Krell. El emperador Valerius ha respaldado mi recomendación de que este humano sirva como premio del campeón. La cresta de Talia se aplanó. Una señal de angustia, supuso Riker. Esto no tiene precedentes, almirante. El premio se selecciona tradicionalmente entre criminales o castas inferiores, no combatientes enemigos. Vivimos tiempos sin precedentes. Krell se inclinó más cerca de Riker. La agudeza táctica del humano proporcionará una ventaja inestimable a la casa que lo reclame. La mandíbula de Riker se tensó. No soy una baratija para ser regalada, y no serviré a nadie. Una sonrisa se extendió por el rostro de Krell, revelando hileras de dientes afilados como agujas. Desafío. Excelente.
Los participantes del desafío encontrarán aún más gratificante doblegarte. Se giró para irse, deteniéndose en el umbral. Cúralo lo suficiente para que sobreviva a la ceremonia, Talia, pero no tanto como para que intente escapar. El desafío comienza en 3 días. Cuando la puerta se selló tras el almirante, Talia se acercó con lo que parecía un dispositivo de inyección. ¿Qué es eso?, exigió Riker. Un compuesto regenerativo, respondió Talia. Acelerará la reparación celular y mitigará tu dolor. No quiero tus drogas, dijo él, esforzándose contra sus ataduras. Talia vaciló. No entiendes tu situación, humano. El desafío es nuestro ritual de combate más sagrado. Guerreros de todas las casas nobles compiten por honor, estatus y premios. Hizo una pausa. Como premio del campeón, te convertirás en propiedad del vencedor. Ni de coña, gruñó Riker. Tu alternativa es la ejecución inmediata, declaró Talia sin rodeos. El almirante Krell abogó por tu vida basándose únicamente en tu valor potencial. No todo el alto mando estuvo de acuerdo con su evaluación. Riker miró al techo, su mente repasando a toda velocidad sus limitadas opciones. Necesitaba tiempo para recuperarse, para entender mejor la situación antes de intentar escapar. Bien, haz lo que tengas que hacer. Talia le administró la inyección. Casi de inmediato, una sensación de frescor se extendió por sus venas, atenuando la agonía persistente. Descansa ahora. Los guardias te trasladarán mañana a la cámara de preparación. Después de que Talia se fuera, Riker probó sistemáticamente cada una de sus ataduras. Las drogas hacían que sus pensamientos fueran lentos, pero bajo la niebla química, su entrenamiento militar mantenía la concentración. Encontraría una salida. Siempre lo hacía. Horas más tarde, bajo la tenue iluminación del ciclo de descanso de la cámara médica, Riker sintió más que oyó una presencia. Sus instintos de combate, perfeccionados por años en el frente, lo sacaron de la bruma inducida por las drogas. Alguien lo estaba observando. Mantuvo el ritmo del sueño, respirando de forma constante mientras entreabría el ojo derecho lo justo para observar. Una figura esbelta estaba de pie en las sombras, cerca de la entrada. Otro Cenari, pero diferente a los que había encontrado. Más pequeño, con rasgos más finos y escamas que brillaban con un tono iridiscente azul violáceo. El visitante se acercó en silencio, estudiándolo con una intensidad inusual. Riker mantuvo su fachada de inconsciencia, aunque cada músculo se tensó en preparación. Sé que estás despierto, humano, dijo suavemente la visitante, con una voz inconfundiblemente femenina. Tu patrón respiratorio ha cambiado. Riker abrió los ojos por completo, sorprendido por su franqueza. No sabía que era una atracción tan popular. No lo eres, replicó ella. Al menos, no todavía. Mañana, todo el mundo estará hablando del premio humano. A diferencia de los demás, ella no lo miraba con desapego clínico ni desprecio. Había curiosidad en su mirada, quizás incluso un atisbo de respeto. ¿Y tú eres?, preguntó él. Ella no respondió, sino que se acercó para examinar las vendas que cubrían su costado izquierdo. Su tacto fue inesperadamente suave. Estas heridas deberían haber sido mortales, observó. 3 impactos directos de rifles de plasma a corta distancia. Siempre he sido difícil de matar, replicó Riker, estudiándola con más atención. Su armadura era diferente, más ligera, más intrincada, adornada con símbolos que no reconocía. No eres personal médico. No. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Dime, soldado, ¿qué harás cuando te exhiban como un trofeo? Depende de lo rápido que me quiten estas ataduras, respondió él con sinceridad. A ella pareció divertirle la respuesta. La arena del desafío está rodeada por cientos de nuestros mejores guerreros. Incluso si de alguna manera te liberaras, la fuga sería imposible. Nada es imposible, replicó Riker. Solo existen diferentes grados de dificultad. Algo brilló en sus ojos ambarinos. Aprecio, quizás. Los humanos son conocidos por su persistencia. Por eso muchos consideran peligrosa a vuestra especie.
La puerta siseó y la visitante se enderezó bruscamente. Alguien viene. Sin decir una palabra más, se fundió de nuevo en las sombras y desapareció a través de un panel de servicio que Riquer no había notado antes. Segundos después, 2 guardias entraron para comprobar su estado, sin encontrar nada fuera de lugar. Mientras se marchaban, la mente de Riquer bullía con nuevas posibilidades. No todos los Cenari veían a los humanos de la misma manera. Ese conocimiento podría ser útil, podría ser la clave de su supervivencia. Por ahora, esperaría, observaría y planearía. Mañana lo trasladarían. Mañana, su verdadera lucha comenzaría. Lyra estaba de pie ante el enorme ventanal de sus aposentos privados, contemplando el tapiz cósmico que se extendía por el vacío. Sus aposentos no se parecían a ninguna otra morada Cenari. Las paredes no estaban adornadas con trofeos de batalla tradicionales, sino con artefactos de docenas de mundos. El lugar de honor lo ocupaba su colección de objetos humanos, libros, grabaciones de música, incluso una chaqueta militar de época que había adquirido a través de comerciantes clandestinos. «Princesa», llamó una voz ronca desde la puerta. «Tu padre exige tu presencia». Lyra se giró para encarar a su mentor, Taurón, su instructor de combate desde la infancia. Su rostro lleno de cicatrices de batalla delataba preocupación bajo su habitual estoicismo. «¿Lo sabe?», preguntó ella, ajustándose la armadura ceremonial. «¿Sobre tu visita al humano?». «No», Taurón entró, bajando la voz. «Pero los susurros de la corte viajan más rápido que la luz. El emperador sabe que te has inscrito en el desafío». La mandíbula de Lyra se tensó. «Soy una guerrera de la casa Valerius. Es mi derecho de nacimiento». «Es tu derecho», convino Taurón. «Pero nunca en 12 generaciones la sangre real ha competido por un premio, y menos por un combatiente enemigo». Ella se dirigió a un compartimento oculto en la pared, recuperando un pequeño dispositivo de proyección. Con un movimiento de muñeca, mostró imágenes de la Tierra, ciudades, bosques, océanos rebosantes de vida. «Los humanos no son lo que nos han contado», Taurón dijo, señalando las escenas holográficas. «No son solo guerreros. Crean arte, música, literatura. Sus culturas son diversas, complejas. También han matado a miles de los nuestros en los conflictos fronterizos», le recordó Taurón. «Igual que nosotros hemos matado a miles de los suyos», replicó Lyra. «Este ciclo de represalias no beneficia a nadie, excepto a aquellos que se lucran con la guerra sin fin». Taurón la estudió con ojos que habían presenciado demasiadas batallas. «Tu idealismo hará que te maten en la arena. Sander se ha estado preparando para este torneo toda su vida. Nunca ha conocido la derrota. Entonces seré la primera en derrotarlo». Agarró el antebrazo de su mentor. «¿Me ayudarás a prepararme?». Tras un largo momento, Taurón asintió. «3 días no es mucho tiempo». «Es suficiente», respondió Lyra con una convicción que no sentía del todo. La gran arena del astrolite resplandecía con luz espectral mientras miles de Cenari se reunían para la ceremonia de apertura del desafío. Plataformas flotantes transportaban a la nobleza por encima de los espectadores comunes, mientras enormes pantallas holográficas proyectaban imágenes de los 16 guerreros seleccionados que competirían. El emperador Valerius, resplandeciente con una armadura ancestral que acentuaba su imponente estatura, alzó los brazos para pedir silencio. A su lado, el almirante Krell permanecía en posición de firmes, con la satisfacción evidente en su porte. Durante 14 generaciones, el desafío ha determinado al más fuerte entre nosotros. La voz de Valerius resonó por toda la arena. Hoy, continuamos esta sagrada tradición con un premio como ningún otro. Una plataforma ascendió desde el centro del suelo de la arena, revelando a Riquer de pie, sujeto por ataduras de energía. Sus heridas habían sido parcialmente curadas, pero oscuros hematomas aún marcaban su piel expuesta. Lo habían vestido mínimamente, con pantalones de combate negros y nada más, mostrando tanto sus lesiones como el físico musculoso y esbelto que las había sobrevivido. «Este guerrero humano», continuó Valerius, «derrotó sin ayuda a 23 de nuestros soldados de élite antes de su captura.
Su mente táctica y sus habilidades de combate servirán bien al vencedor en los conflictos venideros. Desde su posición entre los competidores, Lyra observó la reacción de Riker. Donde la mayoría de los prisioneros mostrarían miedo o rabia, su rostro permanecía impasible, sus ojos moviéndose constantemente, estudiando salidas, posiciones de los guardias, emplazamientos de armas. Incluso atado y herido, estaba planeando. Sander, el favorito del torneo, dio un paso al frente de la línea de guerreros. Su enorme cuerpo, cubierto de cicatrices de batalla y marcas de honor, provocó murmullos de admiración entre la multitud. Un premio adecuado, mi emperador, anunció, su voz se oía sin esfuerzo, aunque dudo que una especie tan frágil sobreviva lo suficiente para cumplir su propósito. Las risas recorrieron la arena. La expresión de Riker no cambió, pero Lyra notó cómo sus músculos se tensaban ante el insulto. El humano ha sido examinado por nuestros médicos, aseguró el almirante Krell Sander. Su especie posee una resistencia notable. Ya veremos, respondió Sander, dirigiendo su atención directamente a Riker. Estoy deseando enseñarte obediencia, humano. Por primera vez, Riker habló, su voz clara a pesar de su condición. Y yo estoy deseando ver la cara de decepción en ese rostro engreído tuyo. Exclamaciones y murmullos recorrieron la arena. Ningún premio había hablado nunca en la ceremonia de apertura, y mucho menos había lanzado lo que equivalía a un desafío. La cresta del emperador Valerius se erizó de sorpresa antes de recuperar la compostura. El premio tiene espíritu, tanto más valioso cuando se le somete adecuadamente. Señaló los cuadros del torneo que se mostraban en las enormes pantallas. Guerreros, preparaos. El primer combate comienza en 1 hora. Al concluir la ceremonia, Lyra se encontró posicionada para el tercer combate del día contra un guerrero brutal de una casa menor. Vio a Riker observándola mientras los guardias lo llevaban de vuelta a su celda de contención. Sus miradas se cruzaron brevemente. La de él, entrecerrada en reconocimiento por su visita secreta. La de ella, sin revelar nada de sus intenciones. Horas más tarde, Lyra estaba en la cámara de preparación de los luchadores, ajustándose las últimas piezas de su armadura de combate. A diferencia de la pesada protección preferida por la mayoría de los guerreros, la suya era ligera, diseñada para la velocidad en lugar de para absorber daños. Tu oponente te supera en peso por 50 unidades, advirtió Taurón mientras inspeccionaba su equipo. Brute confía en la fuerza abrumadora. No te enfrentes a él directamente. No lo haré, prometió ella, comprobando el equilibrio de sus espadas gemelas. Cuando anunciaron su nombre, Lyra entró en la rugiente arena con tranquila determinación. Al otro lado del círculo de batalla, Brute se golpeaba el pecho, incitando los vítores de la multitud. Su enorme martillo de guerra brillaba bajo las luces de la arena. Desde su plataforma de observación, el emperador Valerius se inclinó hacia adelante, la preocupación visible incluso a distancia. A su lado, el almirante Krell observaba con un interés calculador. Sonó la señal de combate y Brute cargó de inmediato, con el martillo levantado para un golpe aplastante. En lugar de retirarse o bloquear, Lyra se deslizó por debajo de su golpe, cortando la articulación expuesta de la armadura de su rodilla. La multitud ahogó un grito cuando el guerrero más grande tropezó. Antes de que pudiera recuperarse, Lyra estaba en constante movimiento, nunca donde su martillo golpeaba, siempre atacando puntos vulnerables. Se movía como mercurio líquido, fluyendo alrededor de sus ataques, desgastándolo gradualmente. Desde su área de contención con vistas a la arena, Riker observaba con creciente interés cómo la Cenari desmantelaba sistemáticamente a su oponente más grande, usando tácticas que ningún otro Cenari había mostrado. Su estilo de lucha era diferente al de los demás, menos centrado en la fuerza bruta y más en la precisión y la eficiencia. Tu princesa lucha bien, comentó a su guardia, quien gruñó en un acuerdo a regañadientes. Cuando Lyra finalmente puso a Brute de rodillas con una impresionante serie de golpes dirigidos a los grupos de nervios, la arena estalló en un aplauso sorprendido. Había ganado sin matar a su oponente. Otra ruptura con la tradición que no pasó desapercibida. Al salir de la arena, sus ojos encontraron brevemente a Riker,
que la observaba desde su celda. Un atisbo de sonrisa cruzó su rostro antes de desaparecer en los aposentos de los guerreros. Al quinto día de su cautiverio, la fuerza de Riquer había comenzado a regresar. Los tratamientos de la médica Talia aceleraron su recuperación, aunque ella tuvo cuidado de mantenerlo lo suficientemente débil como para que la fuga siguiera siendo difícil. Aún así, cada día se esforzaba más, probando sus límites con ejercicios sutiles cuando los guardias no miraban. Tus tejidos se regeneran más rápido de lo que nuestros modelos predijeron, observó Talia durante su examen matutino. Una adaptación fascinante. Me alegro de entretenerte, respondió Riquer, notando que las ataduras estaban hoy un poco más sueltas. Un error o algo intencionado. De cualquier manera, una oportunidad. Un guardia entró con lo que pasaba por desayuno, una pasta nutritiva diseñada para el consumo humano. Los combates de la segunda ronda comienzan en 1 hora. Se te permite observar. Esto era nuevo. Hasta ahora, Riquer solo había vislumbrado el torneo a través de las cámaras de vigilancia de su celda. ¿A qué debo el honor? El almirante Krell cree que ver luchar a tu futuro amo te ayudará a aceptar tu destino, respondió el guardia. Riquer mantuvo una expresión neutral mientras su mente sopesaba las implicaciones estratégicas. Más acceso a la arena significaba más recopilación de inteligencia, más potencial de escape. He estado aprendiendo vuestro idioma, dijo Riquer en un cenari vacilante mientras el guardia lo escoltaba a un palco de observación seguro. Las crestas del guardia se alzaron de sorpresa. Escuchando a los guardias, explicó Riquer, archivando la reacción. La información era una moneda, y él estaba acumulando sus reservas de manera constante. Desde su nuevo punto de vista, Riquer tenía una vista completa de la arena del torneo, mucho más útil que las imágenes limitadas que había visto antes. 8 guerreros quedaban de los 16 originales. Sander había avanzado como era de esperar, brutalmente eficiente en sus victorias. Pero la atención de Riquer se fijó en otra competidora que calentaba en el área de preparación. La cenari que había visitado su celda y luego derrotado a Brute con tácticas inesperadas. ¿Quién es ella?, le preguntó a su guardia, señalando a la guerrera. El guardia dudó antes de responder. La princesa Lyra de la casa Valerius, la hija del emperador. Riquer asimiló esta revelación con sorpresa. Una princesa participando en un torneo para ganar un esclavo no tenía sentido, a menos que tuviera motivos ocultos. Observó atentamente cómo Lyra se enfrentaba a su oponente de cuartos de final, un especialista técnico que luchaba con un bastón con cuchillas. Sus movimientos eran precisos, económicos, casi humanos en su enfoque del combate. No dependía de la fuerza bruta que caracterizaba a la mayoría de los guerreros. Lucha de forma diferente, observó Riquer en voz alta. El guardia gruñó. Algunos dicen que estudió textos de combate prohibidos de otros mundos. No es una técnica cenari apropiada. Impropia, pero efectiva, señaló Riquer mientras Lyra desarmaba a su oponente con una maniobra que reconoció de las artes marciales de la tierra. Avanzó a las semifinales en medio de reacciones encontradas de la multitud. Admiración por su habilidad atemperada por la incomodidad con sus métodos. Esa noche, mientras Riquer realizaba estiramientos cuidadosos en su celda, probando sus heridas en proceso de curación, oyó el suave silbido del panel de servicio al abrirse. Se tensó, listo para una posible amenaza, pero se relajó ligeramente cuando reconoció la esbelta figura que entraba a través de las sombras. Princesa Lyra, supongo, dijo en voz baja. Tu actuación en el torneo hoy ha sido impresionante. ¿Ya hablas nuestro idioma? Lyra se acercó, manteniendo una distancia prudente. Aprendes rápido para ser un humano. Viene con el oficio. Riquer la estudió con más atención que durante su primer encuentro. Aunque todavía estoy aprendiendo los matices culturales. Por ejemplo, ¿por qué una princesa real entraría en un torneo para ganar un esclavo? No todos los premios se reclaman con el mismo propósito. Ella miró hacia la puerta, asegurándose de que no los observaran. He estudiado a tu especie. Los humanos sois adaptables, ingeniosos. Vuestras tácticas contra nuestras fuerzas fueron inesperadas. ¿Un cumplido calculado o un respeto genuino? Riquer no estaba seguro. Entonces,
¿Qué soy? ¿Un sujeto de investigación? ¿Una curiosidad para estudiar? Lyra se acercó más, bajando la voz. O quizás reconozco que mantener a los humanos como esclavos solo intensificará un conflicto que ya ha costado demasiadas vidas. La implicación quedó flotando entre ellos. ¿Estaba sugiriendo una alianza? Antes de que Riquer pudiera insistir, Lyra se tensó, oyendo algo más allá de su percepción. Cambio de guardia, susurró. Mañana verás las semifinales. Fíjate bien en quien acompaña al almirante Krell durante los combates. Con esa críptica instrucción, desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejando a Riquer con más preguntas que respuestas, pero también con el primer atisbo de esperanza desde su captura. Las semifinales del desafío atrajeron a las multitudes más grandes hasta la fecha. Quedaban 4 guerreros: Sander, el favorito indiscutible; Lyra, la controvertida princesa; y 2 veteranos curtidos en batalla de casas prominentes. La arena bullía de tensión mientras los nobles posicionaban sus alianzas basándose en los resultados proyectados. Desde su punto de observación, Riquer notó cuidadosamente las interacciones entre el almirante Krell y un grupo de oficiales militares. Su lenguaje corporal sugería un desacuerdo oculto bajo la formalidad ceremonial. Un oficial en particular, adornado con insignias más elaboradas que los demás, mantenía su distancia de Krell mientras mantenía una vigilancia constante. ¿Quién es ese?, preguntó Riquer a su guardia, señalando al oficial condecorado. El alto mariscal Girean, respondió el guardia. Supervisa todas las operaciones militares en este sector. Riquer memorizó el nombre, observando cómo la atención de Girean se desplazaba con frecuencia entre Lyra y Sander con un interés calculador. El primer combate de semifinales enfrentó a Lyra contra un luchador táctico conocido por su guerra psicológica. Mientras se rodeaban en la arena, su oponente le lanzaba burlas destinadas a provocar un error. La princesa juega a ser guerrera mientras la sangre de verdad se derrama en el frente, se mofó. ¿Qué sabrían tus manos reales del verdadero combate? Lyra se mantuvo concentrada, su expresión no revelaba nada mientras analizaba sus movimientos. Cuando él atacó con una ráfaga de golpes, ella los desvió con precisión, conservando energía mientras él gastaba la suya. Está dejando que se agote, murmuró Riquer, reconociendo la estrategia de su propio entrenamiento. 20 minutos después de un combate agotador, Lyra encontró su oportunidad. Su oponente, frustrado por su enfoque defensivo, se excedió en una estocada. Ella se apartó con gracia fluida, atrapó el brazo de su arma y ejecutó una llave que lo obligó a rendirse o sufrir una fractura. La reacción de la multitud fue mixta: admiración por su técnica atemperada por la decepción por la falta de sangre. El combate tradicional Cenari solía terminar de forma más definitiva. El combate de Sander siguió inmediatamente, una brutal demostración de fuerza abrumadora que dejó a su oponente inconsciente en cuestión de minutos. Mientras los médicos se llevaban al guerrero caído, Sander se giró hacia la posición de Lyra, pasándose el pulgar por el cuello en un desafío inconfundible. Más tarde esa noche, mientras devolvían a Riquer a su celda, una tableta de datos cayó con estrépito por la ranura de la comida. Aparentemente se le había caído por accidente al repartir la cena. El guardia continuó por el pasillo, aparentemente sin darse cuenta del error. Riquer esperó hasta que el silencio confirmó que estaba solo antes de examinar el dispositivo. Contenía registros del torneo, nada destacable excepto por un archivo encriptado que se abrió cuando presionó el pulgar contra la pantalla. Bloqueo biométrico específico para humanos. Esto fue deliberado. El archivo contenía registros de comunicación entre el almirante Krell y colaboradores desconocidos. La sangre de Riquer se heló mientras leía los planes ocultos tras la fachada del torneo. Una vez que Sander asegure la victoria, procederemos con la operación Caída de la Tierra. El premio humano proporcionará información táctica sobre los sistemas de defensa de la Tierra. El anuncio de la sucesión del emperador en la ceremonia de clausura servirá de tapadera para desplegar la flota. El torneo no era solo una tradición cultural. Era un camuflaje para lanzar una ofensiva a gran escala contra la Tierra. Con el propio Riquer como fuente de inteligencia involuntaria, y de alguna manera la sucesión del trono Cenari jugaba un papel en estos planes.
Cuando Lyra se deslizó en su celda horas más tarde, Riker estaba listo. Tu torneo es una tapadera para una invasión de mi mundo natal, dijo sin preámbulos, sosteniendo la tableta de datos. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par brevemente antes de que su expresión se endureciera. Sospechaba que se estaban planeando operaciones militares sin el conocimiento de mi padre, pero no a esta escala. Tomó la tableta, escaneando su contenido. Krell ha estado consolidando poder durante meses, colocando a comandantes leales en posiciones clave. Encontró la mirada de Riker directamente. Entré en este torneo porque sabía que algo andaba mal. No esperaba encontrar una conspiración de esta magnitud. ¿Por qué debería creerte que no eres parte de esto? La desafió Riker. Lyra se acercó, su voz intensa. Porque he pasado años estudiando la cultura humana mientras mi padre negociaba tratados de paz que Krell saboteaba sistemáticamente. Porque creo que esta guerra interminable no beneficia a nadie más que a los comandantes sedientos de poder de ambos bandos. La sinceridad en sus ojos hizo dudar a Riker. O decía la verdad o era la manipuladora más hábil que había conocido. Si realmente estás en contra de este plan, dijo él con cuidado, entonces tenemos intereses comunes. Pero necesitaré más que palabras para confiar en ti. Mañana me enfrento a Sander en el combate final, respondió Lyra. Si gano, te conviertes en mi premio y ganamos tiempo para exponer esta conspiración. Si pierdo, dejó las implicaciones sin decir. De repente, había mucho más en juego que la supervivencia personal. La propia Tierra pendía de un hilo. Cuéntame todo lo que sepas sobre la operación caída de la Tierra, exigió Riker mientras Lyra aseguraba la puerta de la celda tras ella. Su improvisada alianza pendía del hilo de la necesidad mutua. Solo fragmentos, admitió ella. Krell ha estado construyendo una flota especializada, supuestamente para la defensa de la frontera. Personal militar clave ha sido reasignado discretamente. Las comunicaciones con el cuerpo diplomático humano se han retrasado misteriosamente. El momento del torneo no es una coincidencia, concluyó Riker. La atención de tu padre está desviada por la tradición mientras Krell posiciona sus fuerzas. Lyra asintió sombríamente. Y con Sander como campeón, obtienen tanto una figura decorativa como acceso a tu conocimiento táctico. No obtendrán nada de mí, dijo Riker rotundamente. No subestimes las técnicas de interrogatorio Cenari. La expresión de Lyra se oscureció, especialmente las que Krell ha desarrollado. Riker intentó levantarse pero hizo una mueca de dolor cuando un pinchazo le atravesó el costado izquierdo. El movimiento repentino había reabierto una de sus heridas más profundas. La sangre se filtró a través del vendaje médico. Sin dudarlo, Lyra se movió para examinar la herida. Necesitas cambiarte las vendas. Sacó un botiquín médico escondido bajo su armadura ligera y se arrodilló a su lado. Viniste preparada, observó Riker, observando sus movimientos con atención. He estado planeando esto durante semanas, respondió ella, quitando suavemente la venda sucia. Aunque encontrar un premio humano complicó las cosas. Mientras limpiaba la herida, Riker estudió su rostro. De cerca, sus rasgos tenían sutiles diferencias con los de otro Cenari. Crestas menos pronunciadas, ojos más grandes con motas doradas entre el ámbar. Su concentración era absoluta, sus movimientos precisos. Has tratado heridas humanas antes, señaló él. Lyra hizo una breve pausa. Sí, no todos los encuentros entre nuestras especies han sido hostiles. Aplicó un compuesto curativo que alivió inmediatamente el dolor ardiente. Hay quienes en ambos bandos prefieren la cooperación al conflicto. La proximidad íntima creó una tensión inesperada entre ellos. Riker se volvió muy consciente de su aroma, como a piedra cálida después de la lluvia, y de la cuidadosa atención en su tacto. Cuando ella levantó la vista, encontrando sus ojos mientras terminaba de asegurar la venda fresca, algo tácito pasó entre ellos. ¿Por qué arriesgarlo todo para detener esto?, preguntó Riker en voz baja. Eres de la realeza. Tienes todo que perder. Las manos de Lyra se demoraron momentáneamente en su piel. No todo. Mi madre fue diplomática antes de que los conflictos se intensificaran. Creía que la paz era posible,
que valía cualquier riesgo personal. Su voz se suavizó. Murió en un accidente de navegación cerca del espacio humano. Nunca creí la explicación oficial. La comprensión llegó de repente. ¿Crees que Krell fue responsable? No tengo pruebas, pero el momento coincidió con su reunión programada con enviados de paz humanos. La determinación endureció sus rasgos. Si gano mañana, serás oficialmente de mi propiedad, lo que nos da acceso y tiempo. No perderás, dijo Riker con una convicción inesperada. Sander nunca ha sido derrotado, le recordó ella. Yo tampoco hasta hace poco. Riker señaló sus heridas con una sonrisa sombría. Todo el mundo tiene debilidades. ¿Cuál es la suya? Pasaron la siguiente hora elaborando estrategias, Riker basándose en su experiencia en combate, mientras Lyra compartía todo lo que sabía sobre el estilo de lucha de Sander. Su conversación fluyó con creciente facilidad, dos mentes tácticas encontrando una armonía inesperada en su enfoque de los problemas. Cuando el timbre de advertencia señaló la aproximación del cambio de guardia, Lyra recogió sus cosas rápidamente. Antes de irse, dudó y luego le puso algo en la mano a Riker. Un dispositivo de comunicación indetectable por la seguridad estándar, explicó. Si algo sucede antes del combate final. Su preocupación parecía extenderse más allá de su alianza táctica. Riker cerró los dedos alrededor del pequeño dispositivo, sus manos tocándose más tiempo del necesario. Ten cuidado, dijo él. Krell debe sospechar algo si has llegado tan lejos. He sobrevivido a la política de la corte toda mi vida, respondió Lyra con un atisbo de sonrisa. Es otro tipo de campo de batalla. Mientras ella se escabullía por el panel de servicio oculto, Riker se encontró mirando el espacio donde había estado, el calor de su tacto persistiendo en su piel. La alianza se había vuelto más complicada de lo que había anticipado, nublada por sentimientos que no podía permitirse en su posición. Sin embargo, mientras ocultaba el dispositivo de comunicación en sus vendas, reconoció una verdad que había estado evitando. Ya no luchaba solo por su propia supervivencia o incluso por la de la Tierra. Algo en Lyra, su coraje, su convicción, su inesperada delicadeza, se había vuelto igualmente digno de proteger. El día antes del combate final, Lyra organizó el traslado de Riker a sus instalaciones de entrenamiento privadas, oficialmente para estudiar de primera mano las técnicas de combate del humano. Bajo la atenta mirada de guardias leales al almirante Krell, mantuvieron una cuidadosa fachada de captora y premio mientras intercambiaban información crucial a través de gestos sutiles y frases codificadas que Riker le había enseñado. Una vez que los guardias se posicionaron fuera en lugar de al alcance del oído, Lyra activó un codificador de señal oculto en su armadura de entrenamiento. Tenemos 10 minutos antes de que sospechen, dijo, dirigiéndose a un estante de armas. Muéstrame cómo contrarrestar el golpe por encima de la cabeza de Sander. Ninguna de nuestras defensas tradicionales funciona contra su fuerza. Riker, con sus movimientos aún limitados por las heridas en curación, demostró una técnica de redirección de las artes marciales de la tierra. No enfrentes la fuerza con fuerza. Desvíala como el agua rodea una roca. A nuestros guerreros se les enseña a mantenerse firmes, a no ceder terreno nunca, señaló Lyra, imitando su movimiento. Precisamente por eso funcionará. Riker se posicionó detrás de ella, ajustando su postura con manos cuidadosas. Él espera resistencia, no redirección. La proximidad física desencadenó recuerdos para ambos. Riker recordó el entrenamiento en el campo de batalla con su unidad, mientras que Lyra recordó las lecciones de la infancia con su madre antes de que la política consumiera su relación. Perdí a mi escuadrón hace 3 años, dijo Riker en voz baja mientras repasaban la técnica de nuevo. Emboscada en próxima 7. Fui el único superviviente. Lyra lo miró por encima del hombro. Por eso luchaste tan duro en el puesto de avanzada Omega. No intentabas ganar. Te asegurabas de que todos los demás pudieran escapar. Algunos patrones son difíciles de romper, admitió él. Mi madre me enseñó que la verdadera fuerza reside en proteger a los demás, no en derrotarlos. Lyra ejecutó la redirección perfectamente esta vez. Mi padre lo llamó debilidad. Después de su muerte,
Insistió en que entrenara con maestros de armas tradicionales. Sin embargo, aquí estás, usando técnicas débiles para llegar a la final, señaló Riquer con admiración. Lyra se giró para mirarlo, sus cuerpos muy juntos en la postura de combate. Aquí estamos ambos, enemigos por definición, aliados por elección. Algo cambió entre ellos en ese momento, la confianza cristalizándose en una conexión más profunda. La mano de Riquer se movió hacia el rostro de ella casi automáticamente, trazando la delicada cresta a lo largo de su pómulo. Lyra no se apartó, su respiración se entrecortó ligeramente ante su tacto. Esto complica las cosas, susurró ella. Todo en esta situación es complicado, respondió él, con la voz baja. La distancia entre ellos desapareció cuando Lyra se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de él en el gesto tradicional cenari de confianza íntima. Riquer respondió ahuecando la parte posterior de su cuello, atrayéndola más cerca hasta que sus labios se encontraron en un beso que cruzó especies, culturas y las fronteras artificiales del conflicto. El momento quedó suspendido en el tiempo, tierno pero urgente, prohibido pero inevitable. Cuando finalmente se separaron, ambos reconocieron un cambio fundamental en su alianza. Si gano mañana, dijo Lyra, su voz ronca por la emoción, hay un periodo de reclamación ceremonial antes de que seas transferido oficialmente a mi casa. Krell esperará que acceda inmediatamente a tu conocimiento táctico. ¿Y si pierdes?, preguntó Riquer, aunque ninguno de los dos quería contemplar ese resultado. Entonces implementamos nuestro plan de contingencia. Ella retrocedió cuando el codificador emitió su advertencia. De cualquier manera, para mañana por la noche, la conspiración estará expuesta. Mientras los guardias volvían a entrar para devolver a Riquer a su celda, solo vieron a una princesa concluyendo su evaluación de un premio de guerra. No pudieron ver cómo sus dedos se demoraron en el brazo de él mientras se separaban, ni entender la promesa tácita que pasó entre ellos. Esa noche, solo en su celda, Riquer sintió que la herida en su costado palpitaba con renovada intensidad. La médica Talia le había advertido de posibles complicaciones de las armas de energía, daño celular que podría reaparecer inesperadamente. Presionó una mano contra la piel caliente y sensible, deseando que el dolor cediera por pura determinación. Mañana requeriría toda su fuerza, no solo para él o para la tierra, sino para Lyra y cualquier futuro que fuera posible si sobrevivían a lo que se avecinaba. La mañana del combate final trajo una seguridad sin precedentes a la arena del Astrolite. Guardias de élite patrullaban cada sector, escaneaban a cada espectador. La ceremonia de entrega del premio coincidiría con el anuncio especial del emperador Valerius, la tapadera perfecta para los planes de Krell de lanzar la operación Caída de la Tierra. Lyra completó su meditación previa al combate en la cámara de preparación, centrándose para el desafío que tenía por delante. Una sombra se proyectó en la puerta, el propio almirante Krell, flanqueado por dos oficiales superiores. Princesa, la saludó Krell con exagerada formalidad. Su avance a la final ha sido inesperado. Y sin embargo, aquí estoy, respondió Lyra, continuando con los preparativos de sus armas sin levantar la vista. En efecto, Krell se acercó, bajando la voz. Su interés en el premio humano se alinea perfectamente con ciertas necesidades operativas. Quizás compartamos objetivos comunes. Lyra mantuvo la compostura a pesar del escalofrío que la recorrió. No sabía que los almirantes se preocupaban por los premios de los torneos. Este humano representa un valor de inteligencia único, explicó Krell. Su conocimiento táctico podría resultar decisivo en las próximas acciones militares. Si derroto a Sander, el humano será mío para utilizarlo como yo considere oportuno. Lyra finalmente levantó la vista, encontrando la mirada calculadora de Krell. ¿O está sugiriendo que el resultado del torneo está predeterminado? La acusación implícita quedó flotando entre ellos. Las escamas de la cresta de Krell se aplanaron momentáneamente, una señal de ira rápidamente controlada. Simplemente sugiero que la Casa Valerius y el mando militar podrían beneficiarse de la cooperación. Su tono se endureció. El anuncio de su padre hoy remodelará el gobierno cenari. Aquellos alineados con el progreso prosperarán. Otros. La amenaza quedó inacabada, pero clara.
Lyra reconoció el intento de reclutamiento. Krell creía que podía ser manipulada, utilizada como una figura real para su conspiración. Consideraré sus palabras con atención, almirante. Hizo una reverencia con precisa formalidad, sin revelar nada. Ahora, si me disculpa, debo terminar de prepararme. Después de que Krell se fuera, Lyra activó su comunicador seguro. Riker. Krell acaba de abordarme directamente. Me quieren como aliada, no como obstáculo. Eso nos da una ventaja. Su voz llegó, tensa por lo que sonaba a dolor. No esperarán una traición si creen que estás considerando su oferta. ¿Estás bien?, preguntó ella, detectando la tensión en su voz. Una pausa. Mis heridas están dando problemas. Nada serio. Ella sabía que estaba minimizando la gravedad, un hábito de guerrero que reconocía. Aguanta. Ya casi hemos terminado con esto. Estaré observando desde el palco real de observación, le dijo él. Aparentemente, el emperador solicitó mi presencia. Esto era inesperado, potencialmente peligroso o útil, dependiendo de las intenciones de Valerius. Antes de que Lyra pudiera responder, la llamada del torneo resonó por las cámaras de preparación. El tiempo se había agotado. Desde su posición en el palco real, Riker luchaba por mantener la compostura. La herida en su costado ardía como metal fundido, enviando oleadas de dolor por su cuerpo. La médica Talia lo había examinado antes, su expresión grave mientras le administraba tratamiento. El arma de energía causó un daño celular progresivo, había explicado en voz baja. Lo he estabilizado temporalmente, pero necesitas un tratamiento completo pronto. Ahora, sentado a pocos metros del propio emperador Valerius, Riker se centró en controlar su respiración, analizando la disposición estratégica de la arena mientras los guardias observaban cada uno de sus movimientos. El emperador aún no se había dirigido a él directamente, absorto en una conversación con sus asesores sobre la ceremonia que seguiría. Abajo, Lyra y Sander entraron en la arena entre aplausos atronadores. El contraste entre ellos era marcado. Sander con una pesada armadura de batalla adornada con trofeos de victorias anteriores. Lyra con su ligero traje de combate diseñado para la movilidad en lugar de la protección. Mientras los combatientes tomaban sus posiciones, Riker notó que el alto mariscal Girean se posicionaba cerca, pero no al lado, del almirante Krell. La tensión entre ellos era palpable bajo la cordialidad ceremonial. Sonó la señal de combate y Sander se lanzó inmediatamente a una poderosa ofensiva. Sus ataques habrían acabado con la mayoría de los oponentes en segundos, pero Lyra se movió como un relámpago, implementando las técnicas de evasión que Riker le había enseñado. Cada vez que Sander se comprometía con un golpe poderoso, ella redirigía su impulso en lugar de bloquearlo directamente. La frustración se acumulaba visiblemente en los movimientos de Sander a medida que el combate se prolongaba más allá de la rápida victoria que había esperado. La respuesta de la multitud cambió gradualmente de la decepción por la falta de confrontación directa a la apreciación del enfoque táctico de Lyra. 20 minutos después del agotador combate, Lyra ejecutó un contraataque perfecto que envió a Sander al suelo de la arena. La multitud contuvo el aliento colectivamente mientras ella aprovechaba su ventaja, casi asegurando una llave de sumisión antes de que Sander se liberara con fuerza bruta. En el palco real, Riker notó la sutil señal de mano del almirante Krell a un ayudante. Momentos después, Sander ajustó su estilo de lucha, volviéndose más paciente, más táctico, como si estuviera recibiendo instrucciones. Las reglas de la competición estaban siendo violadas ante miles de testigos que no podían reconocer la sutil comunicación. Una nueva oleada de dolor recorrió el costado de Riker, nublando momentáneamente su visión. Cuando se aclaró, vio a Lyra recibir un fuerte golpe que la hizo caer por el suelo de la arena. Sander se acercó para el golpe final, su arma en alto. En ese momento crítico, Lyra implementó el contraataque exacto que Riker le había enseñado, redirigiendo el masivo golpe de Sander hacia el espacio vacío. Su impulso lo llevó hacia adelante mientras ella le barría las piernas, derribando al campeón. Antes de que pudiera recuperarse, la hoja de ella descansaba en su garganta, la posición tradicional de la victoria. La arena quedó en silencio, y luego estalló en un aplauso atónito.
La princesa Lyra había hecho lo imposible, derrotando al campeón invicto a través de la técnica en lugar de la fuerza. Mientras se declaraba la victoria, los ojos de Lyra encontraron a Riquer en el palco real. Sus miradas se encontraron a través de la distancia. Un momento de triunfo privado en medio del espectáculo público, pero la expresión de Riquer contenía una advertencia en lugar de celebración. Había visto a guardias armados tomando posiciones alrededor del perímetro de la arena, comunicándose por canales seguros. La conspiración estaba acelerando su cronograma. Los vítores de la multitud se desvanecieron cuando el emperador Valerius se levantó de su trono en el palco real. «Que comience la ceremonia del premio», dijo, su voz resonando por la arena. Lyra, respirando con dificultad por su lucha con Sander, hizo una reverencia a su padre y se giró hacia Riquer. Vio la tensión en su rostro y supo que algo andaba mal. Antes de que pudiera dar un paso, el almirante Krell se interpuso ante el emperador. «Su Majestad, un momento», dijo Krell, su voz suave pero firme. «Tenemos un problema de seguridad que requiere su atención inmediata». El emperador frunció el ceño. «Ahora, almirante, durante la ceremonia?» «Es urgente», replicó Krell. «Hemos descubierto un complot humano para perturbar el torneo». Murmullos se extendieron por la multitud. Riquer apretó los puños, sintiendo la trampa. «¿Qué complot?», exigió Valerius. Krell hizo una señal a su ayudante, quien mostró un holograma de registros de comunicación falsificados. «Tenemos pruebas de que el premio humano ha estado contactando con agentes enemigos, planeando una fuga o, peor aún, un asesinato». El estómago de Lyra dio un vuelco. «Eso es absurdo», espetó. «Ha estado vigilado cada segundo». «¿Lo ha estado?». Krell se giró hacia ella con una sonrisa fría. «Nuestra vigilancia muestra que lo ha estado visitando en secreto, princesa». Exclamaciones de sorpresa llenaron la arena. Lyra sintió los ojos de la multitud sobre ella, juzgándola. «¿Es eso cierto?», preguntó el emperador, su rostro severo. Lyra se mantuvo erguida. «Sí, he hablado con él, pero no para traicionarnos». «¿Entonces por qué?», insistió Krell. «Para aprender sobre los humanos», dijo ella, «para ver si la paz podría poner fin a esta guerra». Krell se rió. «¿Paz con los humanos? Son mentirosos y esto lo demuestra». «No hay ninguna prueba», gritó Riquer desde el palco real. Todos se volvieron hacia él. «El verdadero complot es el de Krell. Quiere invadir la tierra y usarme para hacerlo». Los guardias se acercaron a Riquer, pero el emperador Valerius levantó una mano. «Dejadle hablar». Riquer se puso de pie, haciendo una mueca por su herida. «Krell está usando el torneo para ocultar sus planes. Tiene una flota lista para atacar la tierra». Los ojos de Krell se entrecerraron. «Mentiras de un humano desesperado». «¿Lo son?», desafió Lyra. «¿Qué hay de los movimientos de la flota? ¿Las órdenes secretas?». El emperador parecía confundido. «Explique esto, almirante». Antes de que Krell pudiera responder, varias explosiones sacudieron la arena. El humo se elevó desde los bordes y los gritos estallaron mientras la gente corría en busca de seguridad. En el caos, los guardias de Krell apuntaron sus armas al palco real. «Aseguren al emperador», gritó Krell. Pero sus hombres rodearon a Valerius con las armas desenfundadas en lugar de protegerlo. Riquer agarró una lanza ceremonial de un guardia aturdido y lo dejó inconsciente. El dolor le apuñaló el costado, pero derribó a otro guardia, moviéndose con una velocidad desesperada. Abajo, Lyra corría hacia el palco real, con sus espadas del torneo listas. «Proteged al emperador», gritó, pero muchos guardias obedecieron las órdenes de Krell. Sonaron disparos mientras los soldados leales luchaban contra los traidores. Riquer llegó hasta el emperador, esquivando ráfagas de energía. «Su Majestad, tenemos que sacarlo de aquí». Valerius asintió, notablemente tranquilo. «Hay una salida detrás del trono». Se movieron, pero Krell los bloqueó, arma en mano. «Tu reinado termina aquí, Valerius». Lyra saltó al palco, aterrizando entre Krell y su padre. «Tendrás que matarme a mí primero». Krell sonrió con suficiencia.
Con mucho gusto, princesa. Disparó, pero Lyra desvió el disparo con su espada. Un movimiento que Riquer le había enseñado. Ella contraatacó, golpeando el brazo de Krell. Él gruñó, dejando caer su arma. Riquer ayudó al emperador a llegar a la salida, luchando contra más guardias con sus propias manos. Sus técnicas de combate humanas lo sorprendieron, dándole una ventaja. En la arena, la batalla se intensificó. El alto mariscal Girean, que había dudado durante mucho tiempo de la lealtad de Krell, lideró a las tropas leales a la corona para recuperar el control. De vuelta en el palco real, Lyra y Krell luchaban ferozmente. Él era poderoso, pero ella era más rápida. Cuando él lanzó un golpe demasiado amplio, ella le desvió el arma y le puso la espada en la garganta. «Ríndete», dijo. Se acabó. Krell se rió. La flota ya está en movimiento. La tierra está condenada. Riquer, jadeando junto al emperador, dijo, «No si les advertimos. Todavía podemos detener la flota». «Padre, tenemos que enviar un mensaje ahora», urgió Lyra. El emperador Valerius activó el sistema de comunicación de la arena. Su voz cortó el caos. «Pueblo de Cenari, escuchad. La traición nos ha golpeado, pero mi hija Lyra y el humano Riquer han revelado la verdad. El almirante Krell nos ha traicionado a todos». La lucha se calmó mientras todos escuchaban. «Nombro a Lyra mi sucesora», declaró. «Y ordeno un alto el fuego inmediato con los humanos. Elegimos la paz, no la guerra». Krell gruñó. «Pagarás por esto». «No», dijo Valerius. «Tú lo harás, por tu traición». Guardias leales aseguraron a Krell y sus co-conspiradores, pero entonces Riquer tropezó, su herida finalmente lo venció. Se derrumbó, jadeando de dolor. «Riquer». Lyra corrió hacia él, sosteniendo su peso mientras se desplomaba contra ella. La médica Talia se abrió paso a través del caos, examinándolo con manos urgentes. «Está fallando. El deterioro celular se está acelerando. Llevadlo a la bahía médica», ordenó Lyra, con la voz quebrada. Llevaron a Riquer por los pasillos y el emperador Valerius tocó el hombro de Lyra. «Ve con él. Te lo has ganado». En la bahía médica, Talia trabajaba frenéticamente. Lyra se quedó al lado de Riquer, agarrando su mano. «Lo lograste», susurró él, cada palabra un esfuerzo. «Lo logramos», corrigió ella, apoyando su frente contra la de él. «Juntos». Talia dio un paso atrás, con el alivio visible en sus rasgos. «Vivirá, pero necesita una terapia regenerativa extensa». Lyra se inclinó, tocando su frente con la de Riquer en el gesto Cenari de conexión. «Cuando estés mejor, quiero mostrarte mi mundo. El de verdad, no el que has visto a través de la guerra». Riquer sonrió débilmente. «Y yo quiero mostrarte la tierra. Hay un lugar llamado Océano Pacífico que me recuerda a tus ojos». Ella le devolvió la sonrisa, con lágrimas brillando en esos mismos ojos. «¿Lo prometes? ¿Prometido?», susurró él, apretando su mano. Días después, la flota Cenari fue retirada y las negociaciones de paz con la tierra comenzaron en serio. Krell y sus conspiradores fueron encarcelados, sus planes completamente expuestos. Riquer se curó lentamente, ya no como un prisionero, sino como un invitado de honor, y pronto como el primer embajador humano en el Imperio Cenari. Él y Lyra pasaron sus días planeando un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible apenas unas semanas antes. Lo que había comenzado como el premio de un torneo se había transformado en algo mucho más valioso: el primer puente entre dos civilizaciones que solo habían conocido el conflicto. Y en los momentos de calma entre reuniones diplomáticas y sesiones de curación, un humano y una princesa Cenari descubrieron que el amor podía florecer en los lugares más inesperados, a través de las estrellas. Si disfrutaste de esta transmisión desde los confines de la galaxia, no dejes que tu señal se pierda en el vacío. Sincroniza tus sensores con nuestro canal, dale a me gusta para recargar nuestros escudos de energía y suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras crónicas interestelares. Tu apoyo es el combustible que impulsa nuestra nave.